Lo, Hoy, doctor Jorge Pleskov, usted nos va Sí, a exponer algo sobre cómo se refiere el Tanaj al cristianismo, ¿verdad? exactamente, exactamente. Aunque probablemente el título para todos es una sorpresa. Me imagino que no muchos habrán pensado que el cristianismo esté incluido en la Torá. Por supuesto, no habla de cristianismo propiamente tal. Habla de, es decir, la información que va a venir un movimiento que en el fondo es el cristianismo. Y lo vamos a ver entonces. Espero que voy a poder poner algunas citas. Ángel, yo tengo que entrar al share, ¿no? Compartir para poner, ¿sí? Para poner citas en la pantalla. Ángel, Sí, estaba haciendo el trabajo de ponerlo de confitrión. Ya está, ya puede hacerlo. ok, gracias. Bueno, entonces, estimados hermanos, hermanas en el Padre, puede que este tema de este trabajo les sea un poco extraño, pero se los traigo siguiendo la tradición de que en la Torá está todo escrito, lo que constituye el pasado, lo que constituye el presente y sobre el futuro de la humanidad. Como ustedes saben, yo me dedico a estudiar y comentar especialmente la Torá escrita en particular y el Tanaj en general. Y lo traigo dado que estamos reunidos para conocernos y respetarnos. Contra mis costumbres, esta vez voy a leer porque el trabajo es muy largo y tuve que acortarlo. Y espero que entonces que esté más o menos armonizado. Entonces nosotros tenemos una ventaja sobre las generaciones que nos preceden de tener una visión más amplia sobre el acontecido desde el inicio de esta creación según la Torá y lo que dice acerca del futuro, y así ir comprendiendo más profundamente el mensaje divino. Ambos grupos estamos interesados en el mensaje divino, y eso es lo que más nos une, por supuesto. Parafraseando el Génesis, podemos afirmar que hoy vivimos en una tierra llena y caótica, no vacía, sino que llena y caótica, con una crisis planetaria y humana. Es indudable que el relato tanágico se centra en el hombre en general, pero poniendo énfasis en el pueblo de Israel en particular. Creo que concordamos en que todo corresponde a un plan divino. Ahora bien, hay una realidad constante en esta creación que es un todo. A pesar de que la creación tiene distintos elementos, pero en el fondo es un todo, es un cuerpo, como el cuerpo humano, en que cada una de las partes tiene su función y esa función es en favor del conjunto. El plan divino para la humanidad es lo mismo, es que los seres humanos funcionemos en forma armonizada, de acuerdo con los planes de Dios, y podamos incorporarnos entonces a esas partes de la creación de las cuales nos hemos alejado por nuestros pecados. El objetivo final que desea el Señor está centrado en una unión, en un cuerpo formado por todos los individuos y que funciona como el cuerpo humano, en el cual todas sus partes están coordinadas y colaborando en favor del todo que es el individuo. Y así el concepto de pueblo en Israel implica esta unión mancomunada de todos sus miembros con una meta clara: incorporarse a los niveles de la creación de los cuales estamos distanciados, como dije. Eso es lo que espera el Señor de su pueblo. Pero luego del éxodo, este cuerpo no se consolidó.
y la realidad histórica es la división del pueblo en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero el Señor tiene un plan para reunir estas casas y lo da a conocer a través del profeta Ezequiel, especialmente cuando anuncia que ambas casas serán una en la mano del Señor. ¿Cómo encontraremos detalles más puntuales al respecto en la Torá escrita? Y aunque pueda parecer extraño, toda la mecánica de la reunión de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, se inicia con la bendición profética de Jacob a los hijos de José, es decir, mucho antes de la separación de las casas. Yo diría que las raíces del cristianismo, en el fondo, las raíces ya, o la semillita, la primera semilla, la encontramos en esta bendición de Jacob a los hijos de José. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, voy a ver si puedo poner un gráfico. Share. Vamos a ver. Documento número 13. Ok. ¿Ustedes pueden ver el documento? ¿Lo pueden leer? Sí, Jorge, sí se ve. Sí, Sí, sí. entonces yo lo leo. Cuando presten atención, cuando Jacob bendice a los hijos de José, ¿qué les dice? Que el ángel que me redimió de todo mal bendiga a los jóvenes y llamen ellos mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, y que se reproduzcan multiplicándose como peces en el ámbito de la tierra. Sin embargo, el hermano joven, que es Efraín, será más grande que el mayor, que es Menashe, y su descendencia llenará las naciones. Esto, que no sé en realidad cómo lo verán ustedes, ¿no? Pero tiene, y yo lo subrayé, en primer lugar habla de reproducirse los peces en el ámbito de la tierra, y nosotros sabemos que los peces se reproducen en las aguas. Y además pone énfasis en que la descendencia de estos dos hermanos llenará las naciones. Estos dos puntos son fundamentales y son los que nos van a llevar entonces a la comprensión de, de este, cómo lo cierro, Ángel. Ahí A ver, arriba, arriba tiene que decirte cerrar. espera. eh, Ah, ok, ok, momento. Debería decir cerrado. no, pero no está. Bueno, no lo veo muy cerrado, pero a ver dónde puede decir. Ya. A ver si la puedo Share, espera, dejar. your screen sharing. Ya está. Oh, Ya lo hice yo. bueno, ok. Entonces, estamos en que la bendición está clara. En las citas anteriores, entonces, llaman la atención numerosos detalles, entre los cuales destaca la expresión multiplicándose como peces en la tierra, que en sí es extraño, pero los peces se multiplican en las aguas. Esta expresión no deja dudas en lo que abarca. Entonces es lícito preguntarse a qué se refiere Jacob al impartir esta bendición a Efraín y Menashe. ¿Cuál es la relación entre ellos y su descendiente con los peces? Los versículos anteriores incluyen un dato clave para comprenderlo, como lo veremos después, que es la afirmación de que la descendencia de Efraín llenará las naciones. Es decir, se anuncia lo que ocurrirá a Efraín en el futuro en relación con las naciones.
que es diferente de la concepción de pueblo, y hay más todavía de pueblo elegido. Menashe lo acompaña, así como lo acompañan las otras 8 tribus que formarán la casa de Israel. En otras palabras, todo Israel en realidad está involucrado históricamente, aun cuando que los peces están relacionados con Efraín y se multipliquen sobre la tierra. Esto todo está dentro de lo ocurrido al pueblo elegido en el transcurso de la historia. Ahora bien, el hecho que ante la protesta de José, porque Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y no sobre Menashe, ustedes conocen un poco este cambio de manos que hizo el padre, ¿no? Este cambio que ante la objeción de José, le dice Jacob, yo sé, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y esto nos muestra que Jacob no era solamente el padre de las 12 tribus, un patriarca, sino que también era un profeta. Y así, la expresión de que la descendencia de Efraín llenará las naciones se cumple a partir de la desaparición de la casa de Israel entre las naciones. El Señor castiga a estas 10 tribus con una carta de divorcio por haber abandonado la ley mosaica, dedicándose a la idolatría. Probablemente la idolatría es el peor pecado para el Señor. Ante esta carta de divorcio, entonces, el Señor los castiga, pero promete en el futuro, o se compromete por misericordia a traerlos de vuelta a su redil, que es simbólicamente la mano del Señor. Entonces, porque ¿qué le dice? ¿Qué dice el Señor? El Señor le dice a Ezequiel, mis ovejas están dispersas por toda la superficie de la tierra y nadie investiga y nadie busca. O sea, frente a esta separación, frente a este castigo, que desaparecen 10 tribus y quedan las 3 de la casa de Judá, el Señor espera que alguien se interese, que busque las tribus. Y lo dice, Ezequiel 34, 5 y 6. Mis ovejas están dispersas por toda la superficie de la tierra, en las naciones, y nadie investiga y nadie busca. Queda claro que el Señor se refiere a la casa de Israel, ya que Ezequiel vive en el exilio con la casa de Judá en Babilonia, y la casa de Judá sigue como tal. Históricamente, entonces, las 10 tribus que forman la casa de Israel han perdido su identidad nacional a través de los siglos y deberán redescubrirla en el futuro al llegar los últimos días, que en los últimos días es el texto en hebreo, que es traducido por lo general en forma equivocada diciendo fin de los días, porque no es un fin, es un cambio que viene. En hebreo son Ajaret Yamim, los últimos días. Al respecto debemos entrar a estudiar entonces lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Voy a elevar, voy a poner el... ¿Dónde está? Acá. Ok. A ver si lo puedo bajar esto. Momento. Por eso vendrán días, dice el Señor, que ya no se dirá más vive el Señor que llevó a los hijos de Israel, o sea, los israelitas de la casa de Egipto, sino vive el Señor que llevó a los hijos de Israel desde la tierra del norte y de todas las naciones, y que fueron llevados allí, y les devolveré a su Adamá que les di a sus padres. Esto está precedido en el texto
Jeremías por la información de que recibe el castigo la casa de Israel y sale entonces hacia las naciones y se pierde entre las naciones. Y acá, inmediatamente después, entonces aparece prácticamente el plan del Señor en que hace un paralelo entre la salida de los israelitas de la tierra de Egipto y la llegada de los israelitas al final, ¿sí? Los devolveré a su Adamá. La Adamá, esta es una materia que es específica del jardín del Edén. No voy a entrar en su detalle porque no es el caso, créanme que es así. Además, con esta, con unos puntitos que tiene en hebreo que se llama Sakev Katán, yo le puse aquí dos asteriscos, ¿no? Eso implica entonces que la reunión final va a ser en la tierra prometida. ¿De quién? De todos los israelitas. Los todos israelitas son las 12, en realidad 13 tribus. Lo hacemos desaparecer. Lo, stop share. Oh, ya lo tomé. Bravo. Entonces, con estas dos citas, el Señor nos enseña cuál es el final de su plan. Cuando habla de traer a los israelitas, entonces, desde todas las naciones y llevarlos a la Adamá, que es el jardín del Edén, se refiere a las dos casas, a los últimos días y a la reparación o tikkun en hebreo que va a ocurrir sobre la tierra prometida. Pero la casa de Israel no solo está dispersa, sino que donde estén sus miembros, ellos no tienen conciencia de lo que son a los ojos del Señor. Por su parte, la casa de Judá ya está en su hogar, aun cuanto muchos de sus miembros aún habitan entre las naciones. Ahora la pregunta lógica es ¿cómo recuperará el Señor a la casa de Israel e incluirá a los gentiles? ¿Cuál es la relación entonces entre Efraín, los peces, las naciones gentiles incluidas en la bendición de Jacob? La clave de la respuesta está incluida en las palabras del profeta Jeremías. Lo voy a poner porque es la parte más importante prácticamente de esto. Ok, espera. No, me equivoqué. Perdón, me equivoqué de esto. Lo voy a eliminar. Un momentito. Stop share. Ok, un segundo. Pero no equivocarme. Acá está. He aquí, yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y les cazarán sobre todo monte y sobre toda colina, y debajo de los agujeros de las rocas. Esto que es Jeremías 16:16, que es la continuación de lo que habíamos leído antes, esto es clave. He aquí yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y luego enviaré muchos cazadores y les cazarán. Los comentaristas, las cosas yo no las voy a repetir, sino que voy a dar mi explicación cómo tenemos que entender esto. Como veremos sin entrar en detalles, este plan está relacionado con la situación que tendrá la humanidad antes de los llamados últimos días. En otras palabras, las acciones de pescadores y cazadores son previas y también parte de los últimos días.
Estos persiguen alcanzar un cambio cualitativo en el comportamiento humano, llevándolo a una vida competente con la que tenía Adán en el jardín, en el cual él, y su Isha estaban vestidos de luz y hablaban con el Señor. Ahora, si hablamos de las dos casas, habla de todos los israelitas, acordémonos. Si hablamos de las dos casas, podríamos entender que ambas esperan pescadores y cazadores. Pero como sabemos, siempre debemos tomar en cuenta lo que antecede el versículo y lo que sigue a él, sobre todo en esto que está hablando Jeremías. Y yo le voy a leer el versículo que precede a esto. Dice, porque tus padres me han olvidado, dice el Señor, y han seguido a otros dioses, y servido a ellos, y adorado a ellos, y me han olvidado, y no cumplieron con la Torá. Por eso yo los expulsaré de esta tierra, una tierra desconocida para ustedes y sus padres, y allí servirán otros dioses día y noche, y no les perdonaré. Esto no cabe duda que habla de la casa de Israel, encabezada por Efraín. Desde el punto de vista de reunir las dos casas de la mano del Señor, entonces, no hay necesidad de pescadores ni cazadores para la casa de Judá. Ella está en la mano del Señor. Ella está en la mano del Señor, esperando que se una a la casa de Israel. Y la búsqueda entonces debe referirse solo a la casa de Israel. Hablando entonces, tenemos que referirnos a hablar sobre los pescadores, a la luz de todo lo escrito anteriormente. Debemos recordar que Jacob anuncia que Efraín y Menashe se reproducirán como peces sobre la tierra. Entonces, la primera etapa es identificar a los descendientes de estas tribus que están castigadas y asimiladas entre los gentiles. Esto no estaría fácil. Un pescador ve la superficie del agua y así lanza su red esperando que algo se prenda a ella. Así entonces aparece en Judea un predicador llamado Yoshua, cuyo padre se llama Yosef, quien elige 12 discípulos, todos ellos judíos y pescadores, a los cuales les aclara su propia misión y les informa sobre la misión de ellos. En síntesis, les dice que su misión personal es buscar y salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya Joel, me imagino, en todo el tiempo que ha estado con ustedes, ya han hablado mucho sobre este tema. Ese es su rebaño. Les aclara que la casa de Judá no es su rebaño, y él pertenece a esta casa hasta el día de hoy. Y sus discípulos les ordena que vayan primero a la casa de Israel y después a los gentiles, fijándole sus prioridades de acuerdo con su misión. Él sabe que esto será largo y difícil. Entonces, armado con mandamientos en hebreos en su mayoría, el predicador envía a sus discípulos hacia las naciones en general, sabiendo que allí están los expulsados de la casa de Israel, pero deja claro que todo lo que trae es primero y principal para identificar a los miembros de la casa de Israel y en el segundo lugar incluir a los gentiles. Es más, él no vino a denunciar o cambiar nada de las escrituras hebreas como tal, sino que vino a sembrar entre las naciones elementos clásicos de la ley a fin de prepararlas para el momento en que se despierten y se cumpla lo que el Señor le ha dicho a Ezequiel respecto a las dos varas. Voy a cortar porque les digo voy acortando esto porque si no, es decir, eh, Yoshua sabía de la relación entre sus seguidores y los judíos. Los pescadores en realidad no fracasaron en el sentido que lograron la difusión del Nuevo Testamento entre las naciones de Occidente, cumpliéndoles así la primera parte de lo dicho por Jeremías. Pero sí fracasaron en la aplicación fiel de lo escrito por los apóstoles y así, en una segunda etapa, actuarán los cazadores sobre estas naciones
hasta hoy. Un momentito, voy a obviar estas cosas. Ahora bien, ¿cuál es el símbolo que elige Joshua y sus seguidores, por lo menos los primeros siglos? El pez. El pez era el símbolo del cristianismo en sus inicios. Y ahí están los pescadores, con la misión de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles. Los judíos, como yo en varias oportunidades, ¿no? No son de las ovejas de Joshua. No vamos a entrar en ese tema porque eh, entonces, como decimos, los primeros seguidores de sus enseñanzas usaron un pez como identificación. Ahora, ¿cómo se entiende esta acción de los cazadores? Si lo miramos desde afuera, nos da la impresión de que el cristianismo, yo la miro desde afuera porque soy judío, entonces lo veo, me da la impresión como que el cristianismo es se apoya en una teología que está disputada entre sus miembros, se transforma en un movimiento político religioso. Esto se traduce en que ha habido una desfase respecto al mensaje del Nuevo Testamento. Podríamos hablar de las primeras publicaciones como Justino Mártir, etcétera, ¿sí? Que hablan de cosas que no hay en el Nuevo Testamento, que el cristianismo viene a reemplazar a los judíos, de los judíos ya no tienen nada, que hay que matarlos porque mataron a Dios, etcétera, 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 que escribe en su diálogo con Tifón. Entonces, si miramos la historia del cristianismo es una historia de discusiones internas exactamente como había en Israel. Unos grupos piensan así, los otros grupos pensaban así. Ahora, eh, un detalle que es muy interesante y que seguramente nos va a sorprender. Después de todo, ¿cuál es la base fundamental de todo este lío que hay dentro de la religión judía, dentro de la religión católica, digamos, de la religión cristiana? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto que está pasando en el mundo? De dónde nace? De dónde sale en la Torá? Estoy hablando, acuérdense siempre que estoy hablando de acuerdo con la Torá. Sale de una cosa muy simple, de lo que mal llamado pecado original. ¿Cuál castigo recibe la serpiente? Que va a tener enemistad con la mujer de Adán de generación en generación y de sus descendientes entre ellos de generación en generación. Por lo tanto, la Neshama de Eva está presente en cada generación, porque ella está luchando contra la serpiente. Y la serpiente lo único que le interesa a la serpiente es destruir el plan divino. Y si miramos alrededor nuestro, podemos decir que desgraciadamente está ganando la batalla. Si objetivamente cristianos o judíos lo miramos, lo que nos rodea, lo que estamos viviendo en nuestras generaciones, ¿sí? Estamos alejados de Dios. Estoy hablando del conjunto, de esta necesidad de la unión, por supuesto, no de la posición individual o la experiencia individual de cada uno. Porque lo que quiere Dios es que nos incorporemos a la creación unidos.
unidos, que es la base de la existencia nuestra. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Cuáles son los cazadores? Porque los cazadores vienen a despertar, a producir cambios. Hoy día el cazador es el Islam. Entre paréntesis, siempre el Islam ha estado en contra del cristianismo especialmente. Es una lucha de siglos y siglos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el Islam se opone al plan del Señor. No reconoce ni al cristianismo, lo reconoce al judaísmo un poco por lo que dice el Corán. Pero ellos pretenden islamizar todo el mundo. O sea, en el fondo están, por una parte, participando en este proceso de volver a la casa de Israel, a sus fuentes, y por otro lado, quieren ellos dominar el mundo en forma total. Por eso vemos como el Islam, Europa está perdida. Ellos todavía no se han dado cuenta, pero Europa ya se terminó con 55 millones de musulmanes y cómo ellos se reproducen en una o dos generaciones más, a no ser que ocurran milagros y que van a ocurrir, ¿no? Pero teóricamente Europa ya tiene perdida su identidad. El mundo cristiano, si me lo permiten, sí, también tiene profecías de crisis. Tenemos las profecías del tercer secreto de Fátima, y tenemos innumerables visionarios que hablan de que va a haber un período muy peligroso en el cristianismo. No dicen cómo va a terminar. El judaísmo dice que la casa de Israel tiene que volver a la mano del Señor. Como no puede volver, como fue expulsada por idolatría y no fue capaz de enfrentar a los mandamientos de la Torá, va a volver probablemente con obligaciones un poco menos, digamos, que las de la casa de Judá. Esto yo se los planteo desde el punto de vista del judaísmo. Es decir, no crean que estoy atacando algo al cristianismo, todo lo contrario. Estamos acá, yo estoy presentando lo que sería una visión de se puede ver cómo anuncia el cristianismo en primer lugar la Torá y cómo a la luz de lo que se anuncia podemos nosotros pensar cómo viene la mano. Este, no sé si está claro, con esto quiero terminar. Para no cansarlos, porque esto es la cuarta parte de todo el trabajo que hice. Entonces después, si van demasiadas cosas, ya la mente ya no se puede concentrar. Se pierden muchas cosas, así que más vale poco, pero creo que he presentado cómo de la Biblia hebrea también se habla
de lo que en ese futuro iba a ser el cristianismo, que lo anuncia Jeremías, y que las fuerzas del cielo nos acompañan, dice alguien por ahí, ¿no? Eh, Gracias mu- por escucharme. no, muchísimas gracias por esta cuarta parte. Y si querías despertar nuestra curiosidad, interés, apetito por las otras tres cuartas partes de tu trabajo, por lo menos por lo que a mí respecta, lo lograste. Pero, No, no, epa. no. Pero bueno, está bien, buen marketing, además. Muy bueno. Pero bueno, pasemos entonces a rumiar un poco esta cuarta parte que nos trajiste hoy. Eh, Haremos preguntas, comentarios. En primerísimo lugar, muchísimas gracias. Realmente muy fuerte y muy bueno para mí. Bueno, no sé quién quiere hacer algún comentario, pregunta. Hay una manito levantada. Sí, sí, adelante, Guillo, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, por la exposición a la cual personalmente me adhiero de un modo total. Ya hemos, con dos caminos y una redención, para nosotros esto es pan de todos los días. El modo de comprender la economía de la salvación para lo que hemos escuchado, la propuesta de Joel, es esta, es lo que usted acaba de decir, tal cual. Y me alegra saber que también usted piense de ese modo y Dios quiera que muchos piensen, judíos piensen de ese modo. La última parte que usted se refiere, donde dice que la casa de Israel tiene que volver, tal vez dice usted con menos um, exigencia, Obligaciones, exacto. obligaciones o exigencias que la casa de Judá. Bien, nosotros creemos básicamente que nosotros volvemos y hemos vuelto por misericordia. Nos ha tocado un poco más fácil que a ustedes en el sentido de que el cordero que ha sido entregado, la sangre que ha sido entregada para poder perdonar el pecado que hemos cometido, es la sangre de un cordero. Y ese cordero se llama Jesús. Entonces, con la sangre de Jesús hemos sido traídos por misericordia. Y sí, será un poco más mitigado el cumplir las mitzvah, mucho más mitigado que ustedes. Pero eso ya está, desde el momento cero, está cumplido. Faltaría que la acción de los pescadores terminen de multiplicar, que ya se ha multiplicado grandemente. Son millones de bautizados en el mundo cristianos. Que se termine del todo. Y yo pienso que en eso Dios ya va a dar una ayudita y un pechón final porque estamos ya al final. Que Dios ponga lo que te corresponde a Él y rápida redención a todo el pueblo de Israel, no las casas, todo el pueblo, donde están también los últimos que están entrando a través de la casa de Israel, también están entrando aquellos que conocen por primera vez al Señor. Muy amable, doctor, muchas gracias. Ay, ¿por qué? El silencio otorga. Sí, Jaime, adelante.
Está muteado, Jaime. No, no se te oye. Ah, ahora sí. Este, ¿cuánta sabiduría se puede encontrar en tantos elementos que no podrían darse sin una intervención divina? No podemos dar por cierto cuál será el camino. Lo que sí es evidente que a pesar de todas las desventuras que estamos viviendo hoy, necesitamos urgentemente la fe para salir adelante, que no hay otra forma. Todo lo que se da en este momento con maquinarias parecen más ser creadas por el retroceso que por el avance, porque la gente está dejando de leer, está dejando de pensar. Por eso es tan importante que haya toda esta multitud que está representada por cada uno de los oradores de los últimos días, de las últimas reuniones, donde se nos aclara que sin fe y sin colaboración de todos los seres de buena voluntad no hay solución. Las máquinas no pueden reemplazar al ser humano. Las máquinas no pueden pensar como y apropiarse del futuro de la humanidad. Así que cada una de estas avances que escuchamos en cada una de las reuniones son para pensar, para creer y para ser optimistas sobre el futuro. Muchas gracias, queridos hermanos, que nos ayudan en tiempos tan tenebrosos, donde tan pocas cosas persisten, pero son aquellas que se han creado en base a los hechos sagrados. Muchas gracias, no como agradecimiento personal, sino porque un conjunto de nosotros nos ayuda a pensar en que hay un futuro. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Lucas. Quisiera agregar algo Sí, cómo no, Jorge, adelante. que dije Jaime. La fe es una opinión personal. La fe es sumamente importante, pero más importante es lo que hacemos. Y el Señor lo dice. En la Torá está escrito, en el Tanaj está escrito, Dios se fija en el corazón y en los riñones de nosotros. Y no nos va a dar a cada uno según lo que nosotros habemos hecho. O sea, Él espera que nosotros hagamos, como dice un rezo, llámenme y yo iré, que es lo que pasó, por ejemplo, con Moshe cuando ve la zarza ardiente. Él ve la zarza ardiente y sigue caminando. Y se detiene, de repente se da vuelta, y dice, no, voy a ir a ver. O sea, en ese momento él tenía la disyuntiva, pero tenía que hacer. Si él seguía caminando,
No tenemos Moisés. Y por eso dice la Torá, y lo dice el Señor a través de uno de sus profetas, dice, ustedes me piden, pero van a recibir según lo que ustedes hagan. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Yo personalmente, en una autocrítica, les puedo decir que yo no he escuchado la voz del Señor como tendría que haberla escuchado. Y puedo decir de todos mis amigos que tuve en Chile hasta el día de hoy, cristianos, tampoco han escuchado la voz de Jesús. Porque la voz de Dios, Dios nos habla a través del mensaje escrito. Y Jesús nos habla a través del mensaje escrito. Y Jesús lo dice, hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y también insiste en que tenemos que hacer las cosas, cada uno, sí, en lo que tiene que hacer. Pero eso es fundamental. La fe es muy importante, por supuesto, pero lo que Dios se fija es en lo que nosotros hacemos o no hacemos. Esa, perdón, es una opinión personal, así que no, espero no ofender a nadie, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mis mejores amigos hasta el día de hoy son cristianos, hasta el día de hoy. Los tengo desde la secundaria, desde la universidad y después todavía, ¿sí? Mis mejores amigos han sido cristianos, entre paréntesis. Norberto, está muy callado. ¿Sí? Norberto, ¿quiere decir algo? Tendría que desmutearse, no lo podemos escuchar Ahí ahora. está. No, quería preguntarle de paso a Jorge por lo que dijo, que no me quedó claro. Él dice que los primeros cristianos usaron el pez como símbolo. Sí, Le quería preguntar, porque yo tengo entendido que la palabra griega, que es ixus, es una declaración de fe. Por eso usaron el pez como símbolo, porque según la tradición dice que cuando se encontraban dos, para saber si el otro era cristiano, se comenzaba haciendo el símbolo y así es, luego si se así es, completaba, se seguía así es, conversando, si no se retiraban. Ahora, así es. tengo entendido que era una declaración de fe, que significa, según lo que yo entendí y de acuerdo a la traducción del griego, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. No sé si por ahí pasa esa idea tuya, Jorge. No, no pasa por ahí, pero acuérdate además que en las catacumbas se encontraron dibujos de la especie. Acá se han encontrado baldosas Ujú. donde está el pez, que la cruz, hasta donde yo me recuerdo, creo que se empezó a usar en el siglo V. Sí. O sea que el pez, los pescadores, ahí están los Ujú, pescadores. Para mí, yo lo veo clarísimo. ujú, Cuando me habla de pescadores, mirando la historia, porque la suerte nuestra es que podemos mirar la historia hacia atrás, qué es lo que ha pasado. ujú, Y si buscamos pescadores y cazadores en las 12 tribus, a la casa de Judá no se aplica el concepto de pescadores, porque la casa de Judá siempre ha estado con altos y bajos, por supuesto, pero digamos, del lado de la ley mosaica, para, para hablar de un término así. En cambio,
gran parte de las dos terceras partes prácticamente del pueblo que debía haber estado unido por problemas mundanos, se pelearon. Ujú, Y de esa pelea se rompió la posibilidad de unión. Y ujú, en el judaísmo lo fundamental es la unión. ujú. Está bien. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo lo veo así, ¿no? Nosotros somos, dentro de la concepción general de la creación, somos un tiro al aire. Hacemos lo que queremos. Ujú, Los ángeles no pueden hacer lo que quieren. ujú, Los animales no pueden hacer lo que quieren. Somos los únicos que Dios nos creó y nos dio de regalo la posibilidad de poder saber que Él existe ujú. Está bien. y que Él nos hizo. Ujú, Y lo único que nos pide es que estemos al lado de Él. ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya que no hay nadie levantando la mano, aprovecho para hacerle una pregunta. Usted hizo una distinción entre pueblos y naciones y aclaró que no, en el sentido bíblico, no es lo mismo. ¿Puede, ya que hizo esa distinción, explicarla un poco? Bueno, desde el punto de vista, digamos, en toda la Torá hay un orden. No hay nada porque sí, hay una organización. Y desde el punto de vista de las relaciones humanas, de cómo se ha ido desenvolviendo el ser humano dentro del planeta, y bueno, empezó con individuos, con familias, y fue creciendo y organizándose. Y la Torá, entonces, la Torá es la que define que hay tres grupos, digamos, de asociación humana. La asociación de los hebreos es un pueblo, pero un pueblo elegido. Después hay otra organización que también son calificadas como pueblos en el texto. Y las naciones son en el fondo toda aquella organización humana que no está relacionada con esta concepción de pueblo desde el punto de vista de lo que Dios ha armado. Por ejemplo, en el caso de Israel, todo comienza con un individuo, que es Abraham. Después está la familia, Abraham de Isaac. Con Jacob ya están las tribus. Y ahí forman entonces una nación. Como dice Moisés en un lugar, le dice a Dios, por favor, que esta nación sea tu pueblo.
O sea que pase de una condición que se llama nación a una condición distinta, no podemos decir mejor o mayor, distinta, que la califica como pueblo, y Dios entonces nos reconoce como su pueblo. Ahora, desde el punto de vista de la organización, digamos, laica nuestra sobre nación y pueblo, bueno, las naciones tienen límites más definidos, tienen organizaciones internas más definidas. Pueblos no necesariamente necesitan unos límites territoriales. Es distinta la noción, Sí, sí. pero yo hablaba de la noción como la usa, según como aparece en la Biblia hebrea. Ujú. Eh, Gracias. sí, básicamente eso. Por eso que las naciones, fíjate que en el vientre de Raquel de Rebeca, habían dos naciones que estaban a las patadas. Eran gemelos los dos, porque por eso podían pelear, porque si hubiesen sido mellizos, cada uno estaba en su bolsita tranquilo. Pero habían dos naciones, más que naciones, nacionalidades en hebreo, que estaban luchando, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Es muy interesante, porque les voy a pasar un dato curioso. ¿Por qué salió Esaú rojo? Rojo total. Resulta que se sabe en medicina, esto lo escribí en mi libro, entre paréntesis, en medicina se ve muchas veces en el parto de gemelos, lo que se llama una transfusión intrauterina, que consiste en que uno de los gemelos chupa la sangre del otro y sale rojo como una capa de un torero, que son violeta entre paréntesis, pero rojo, 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 de total. Y el otro, y yo lo he visto en parto, entre paréntesis, he visto ese fenómeno. Y el otro sale pálido, y el que está rojo a veces hay que sacarle sangre. ¿Cuál ahora esa es la parte física? ¿Cuál es la parte importante desde el punto de vista religioso nuestro? Cuando digo nuestro es de nosotros todos. Resulta que el alma animal es la sangre. El alma animal es la sangre del individuo o del animal. En el quinto día recibe la orden, expresa la orden Elohim que se proliferen las aguas con almas animales, no dice con peces, y después crea los peces. Y a la tierra que le pide, que surjan de la tierra almas animales, alma animal. La sangre es el alma animal. Es decir, Saúl le chupa parte del alma a su hermano, lo debilita. Aparece no voy a entrar en ese detalle, pero eh, hay una señal muy clara de esto, fijándose en los tamim, en los tamea mikra que se llaman. Ahora, Jacob tiene que recibir de vuelta lo que le robó el hermano. ¿Cuándo lo recibe? Cuando él
le roba, entre paréntesis, la bendición a Esaú. Y ahí Esaú, entonces es que es el que se debilita. Y se cierra Y el círculo. Jacob, claro, y Jacob sigue su camino. Muy interesante. Muy interesante. Perdón, está Claudia Tirado mostrando una mano, no sé si pidió. Sí, Claudia, quiere. Sí, gracias, Marcelo. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Jorge. Muchas gracias por su exposición. Solo tengo una pequeña inquietud. Cuando usted menciona las dos casas de Israel y de Judá, y menciona que la casa de Judá ha permanecido cercana a Yahvé, la casa de Israel fue quien se separó, no escuchó no siguió los mandatos. Cuando se habla de estas casas, ¿está refiriéndose al pueblo en general, excluyendo a los reyes? Porque hay una relación muy Eh, meticulosa de los reyes de Judá y también los profetas lo mencionan. En los libros, por ejemplo, del libro de Segunda de Reyes y los libros de las crónicas, de todas las infidelidades que cometieron los reyes de Judá y que por eso mismo están siendo llamados al orden por medio de los profetas. Entonces, cuando los profetas hablan, Jeremías y también o algunos otros, hablan de las dos casas, cuando ha sido una y cuando ha sido la otra, que se han desviado de la fe de Yahvé. Entonces, me parece que en el judaísmo no se reconoce el eclesiástico como un libro inspirado, para los cristianos sí, y ahí dice también que fuera de David eh, y el que hizo la reforma religiosa, Josías y Ezequías, todos los demás reyes de Israel fueron infieles. Entonces, pues nos queda claro cuando leemos el Tanaj, o la primera alianza para el Antiguo Testamento, que hubo una serie de infidelidades respecto de los reyes de Judá también. Entonces, cuando usted afirma que la casa de Judá permaneció fiel al Señor, ¿se refiere en conjunto al pueblo, exceptuando a los reyes? Porque por otra parte los reyes arrastraban en su error al pueblo, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Gracias. a ver, Claudia, cuando se habla en la Biblia de casa de Judá y casa de Israel, se refiere al conjunto de los individuos que pertenecen a las tribus que constituyen las dos casas, sean reyes, sean pordioseros, sean lo que sean, son miembros de la casa de Judá o son miembros de la casa de Israel. En la problemática de los reyes en la Biblia hebrea, es decir, todo, eh, en- todos hemos pecado, pero en el caso de los reyes ha habido reyes buenos y reyes malos. Y si ustedes se fijan leyendo en la Biblia hebrea, Claudia, los reyes, cuando había un rey malo y había problemas con los vecinos, guerras, Israel siempre perdía. Cuando había reyes buenos, no habían guerras, había paz. Y eso, fueran reyes cuando estaban todavía unidos, fueran de la casa de Judá o de la casa de Israel. El problema de la casa de Israel se produce cuando muere el rey Salomón. Entonces su hijo lo hereda, pero un primo se opone porque quería él el poder. Hay una guerra civil. Se pierde, la casa de Israel pierde la guerra civil
Y con la rabia que tenían los dirigentes de esas tribus, lo que hicieron fueron echar a los Coanim, echaron a los levitas que tenían en la casa de Israel, los echaron, trajeron a Baal y otros dioses de afuera y, no, y se dedicaron a la idolatría, que se llama, sí, en el hebreo, para hablar, cuando hablan de idolatría, hablan de, ¿cómo se llama? Joel, Joel, despierta. Era, fornicar, ahí me acordé. Cuando la Biblia habla de fornicar, está hablando de idolatría. Ahora, yo hablo de la Biblia hebrea. No sé cómo es en las traducciones, Sí, sí. ni Igual. sé las interpretaciones que hay. Hay muchas interpretaciones de todas las cosas, pero básicamente la respuesta a tu pregunta, Claudia, o su pregunta, es que cuando se habla de casa de Judá, se habla de todos, rey o no rey, porque todos hemos pecado, pero la casa de Judá no se dedicó a la idolatría, ni renunció a las leyes que dio el Señor, y siguió los caminos del Señor con todos los tropezones de los seres humanos hasta el día de hoy, pero no se dedicó a la idolatría, no echó a los sacerdotes, no rindió pleitesía a los dioses que no son dioses. No sé si he respondido a la pregunta. Yo quiero hacer una Sí, aclaración, ¿no? y solamente, perdón, solo preguntarle, entonces, ¿cómo se interpretan los capítulos de Jeremías donde les advierte que Nabucodonosor es el hacha que tiene puesta el Señor sobre Judá? Porque para ese momento, cuando predica Jeremías, ya no existe el reino del norte, ya no existe Israel. Está hablando directamente y está eh, eh, documentado el tiempo de la predicación de Jeremías y sabemos que se está refiriendo al reino de Judá. Él Por predicó desde el supuesto, por 7 en adelante supuesto. y está llamando al orden, al pueblo al reino de Judá y que no van a escapar de la mano de Nabucodonosor porque es el juicio de Dios sobre ellos. A mí me parece un poco peligroso como pensar que no había nada que, que no se habrían separado de Dios y que por tanto están eximidos, vamos a decir, de cualquier corrección que Dios les pudiera hacer, porque aparece allí en el contexto que sí hay una corrección de parte de Dios y que esta corrección viene por mano de Nabucodonosor. No sé si estoy equivocada. Yo quisiera agregar algo, recordar algo, ¿no? En Gracias. Jeremías, pues, sí, sí, gracias, no, gracias, Claudia, muy bien. Quiero continuar con su pensamiento, citando Gracias. A Jeremías 3 6, ¿no? Y 8. Dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, es decir, hace idolatría, ¿no? Como Jorge explicó. Pero en 8 dice, y ella vio lo que por haber... Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había dado, yo lo había despedido y dado carta de repudio, ¿no? Es decir, que la casa de Judá también peca de idolatría. Lo que pasa acá, por una decisión de Dios, que a Judá no la expulsa en el sentido como con la casa de Israel, que la casa de Israel hace perder la identidad, inclusive, que son la casa de Israel. La expulsa, Ya. como se dice, Nabucodonosor, van al exilio, pero conservan su identidad y vuelven. Pero eso porque Dios decide que esa sea, ¿no? Y la misión, como dice, siguiendo Jeremías, que dice
en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Es decir, eso ya tiene que ver, a mi interpretación, con el cristianismo, ¿no? Con Jesús y los apóstoles, que van Sí, muchas a gracias. buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Jesús, y traerlos de vuelta con los gentiles que se agregan, como dice el Talmud, de la tierra, traerla de vuelta, es decir, traer a la tierra de Israel, ¿no? La tierra del norte. De la tierra del norte, a la tierra de Israel. Todo Este, bien. Son los desterrados de Judá, a los que ¿Cómo? ahora, perdón, entonces son los desterrados de Judá que regresan a su tierra y ellos son los que, en donde se cumplen las promesas, al menos así No, lo interpretan no, los no, no. cristianos. También la casa de Israel tiene que volver. Ajá, La tierra ajá, esta no es únicamente para Judá, Así es es. para Israel y los gentiles que se agregan a la casa de Israel. ya, y ya, Como dice y los que se son tres grupos. requieren, ya, ¿Eh? bien, muy bien. Lo que pasa es que Judá, de vuelta, siempre lo explico, tiene un rol de vanguardia. Siempre es el primero que va, uno de Judá es el primero que se tira al agua para que se abra el mar. En el desierto iban, digamos, los tres tribus, Judá entre ellos, iban adelante. Pero bueno, pero son detalles. Este, y ahora lo que está pasando acá es que es un momento nomás. Lo que pasa en Israel está la casa de Israel, la casa de Judá sola. Tiene que venir la casa de Israel y tienen que venir los gentiles con la casa de Israel. Bien, La muy tierra no bien. es únicamente para Judá. La tierra de Israel. No estoy hablando de las fronteras del Estado de Israel. Este, eh, bueno, hasta acá nomás dejémoslo acá. Si me Muchas gracias. permite, si me permite lo que tiene que quedar en claro es que Dios castiga a la casa de Judá por por no cumplir con los mandamientos. La castiga. Pero como la casa de Judá no llegó a los límites de renunciar al, a, a ese pacto, renunciar al pacto que firmó en Sinai, y como pasó con la casa de Israel, y que se dedica a la idolatría, Dios los castigó a través de la historia a la casa de Judá, pero siempre con misericordia. No era un castigo terminal, siempre con misericordia. Al comienzo, la casa de Israel fue terminal. Se olvidaron de que habían pertenecido a Israel. Se olvidaron totalmente. Lo que sí, Dios, que tiene su plan, necesita que nos reunamos de vuelta. Y para eso está trabajando. Pero por supuesto, la casa de Judá, cuando peca, recibe castigo del Señor. Está escrito en la Torá. Si ustedes cumplen, estas son todas las cosas positivas que yo les voy a dar. Si ustedes no cumplen, aquí están todos los castigos que yo les voy a dar. Pero siguen siendo del Señor. Siguen siendo del Señor. En cambio, la casa de Israel renunció al Señor. Fue en vez de darle el honor y reconocer al Dios de Israel, ¿sí? Lo tiró y se fue a, a, a darle honor a los dioses de piedra. Así que no se puede comparar la relación de la casa de Judá y de la casa de Israel con el Señor.
El Señor en su gran misericordia para recuperarla. Ahí está claro en el hijo pródigo, más claro que el hijo pródigo. ¿A dónde vaya del hijo? El hijo pródigo vuelve al padre, no va al padre al hijo pródigo. ¿Y quién está con el padre? El hijo mayor, Judá. Eh, bueno, Pedro está haciendo comentarios, pero no se oyen, pero antes había levantado la mano Lucas. Así que, Lucas, por favor, y después Pedro, si quieres compartir esos comentarios, con mucho gusto, enseguidita después de Lucas. Bueno, gracias por darme el paso. Eh, es complejo, no es tan fácil. Se me surgen muchas preguntas. Viniendo del lado del cristianismo, yo con enseñanzas o bases católicas, por decirlo así, eh, son ideas que se me van cruzando. Pienso que por ahí sirvió un poco la separación entre las casas. Como que hubiera ayudado a que en la casa de Judá se hubiera mantenido también al padre la separación. Eh, no sé si es claro lo que digo, pero eh, después de ahí la casa el reino del norte, o sea, la casa de Israel, se dispersa por el mundo. Y después, vamos a decir así, viene el cristianismo. O sea, viene Cristo, perdón, a buscar a las ovejas perdidas. eh, y si no, se lo voy a pensar bien y después le voy a escribir la pregunta porque después digo con el cristianismo, eh, me dio la sensación que se fortaleciera, por decirlo así, sin ofender el judaísmo, vamos a decir, se uniera, no se fortaleciera. A nivel histórico, viéndolo, ¿no? Por lo que hablaste de no me acuerdo cuando lo nombraste, cómo se llamaba, que escribe que, bueno, a los judíos, digo, había que matarlos, me dio la sensación que eso también ayuda a la unión de la casa de Judá, digo, ¿no? También me lleva a pensar que Jesús era judío, por lo tanto, él era pescador. Yo sintiéndome que el bautismo, que la sangre de Cristo, yo por lo menos, sin ofender, no digo que no me lleve a unirme o a Dios, pero no me siento que me pescara, como si me pesca a lo mejor las enseñanzas del pueblo judío sobre la Torá. O sea, siento que me lleva más a una unión cuando me ilumina, esa es la tarea de ustedes, ser luz para el mundo, creo, o para las Todo naciones. Israel. De Ser todo luz Israel. todo Israel. Bueno, Jesús, él da varias parábolas de luz, que una luz se pone sobre para iluminar y no por debajo. Ya está. Entonces digo, sin ánimo de ofender, sino tratando de comprender, por favor. Por ahí, mal leído el cristianismo, no siento que nos debe unirnos, sino que en un momento histórico sirvió para fortalecer a la casa de Judá. Lo veo como, releyendo la historia, Dios puede hacer que lo haya usado como para fortalecer a la casa de Judá o a unirla. Y bueno, ahora es el momento de que se vuelva a pescar o siento que el judaísmo, lo tomo porque Jesús era judío, siento que me pesca más cuando se me explica y se me enseña verdaderamente la Torá, se me ilumina más que lo que me puede haber aportado a mí el catolicismo, con la poca base que tengo, por eso me puedo estar equivocando. Pero digo, lo importante
lo importante que es ir comprendiendo la Sagrada Escritura desde la Torah para poder ir llegando a la unión o a la unidad. Bueno, ese es un aporte medio confuso a lo mejor porque no me es fácil, pero bueno, estoy tratando de cosas. Gracias. Muchas gracias, Lucas. ¿Podemos Bueno, sí, escucharlo primero a Pedro? Sí, sí. sí, Jorge, Pedro. ¿Dónde está? Pedro, adelante. Dice Nora, pero es Pedro. Ah, sí, soy bueno. Ah, dice Nora. Sí, sí. Sí, no. Pero es nomás, hoy me peiné diferente. No hay problema. Jorge, realmente a mí me agrada escucharte y me agrada el conocimiento en cuanto a lo que tenés de desarrollo lógicamente, como rabino y de la Torá y de la Tanaj. Pero dijiste algo hace un rato al comienzo, el silencio entonces dice que otorga. Entonces yo, antes que nos vayamos, voy a decir que no. Yo no otorgo a todo lo que dijiste, ni adhiero, como dijo el otro compañero, a muchas de las cosas. Estoy aquí siempre feliz de compartir y que me permite tener claridad en cuanto a lo que es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, como dijiste, desde el Génesis capítulo 3. Ujú. Hay algunas cosas, pero no es una discusión, simplemente me sonreía cuando hablabas de el hijo pródigo, porque ese hijo pródigo, como las parábolas, da tela para tener 200 seminarios con respecto a eso, ¿no? Partiendo de la base que nosotros hablamos del buen samaritano y en el texto bíblico no existe la palabra buen. Eso es algo que realmente es peyorativo, como decir, no hay samaritanos buenos. Claro. Y cuando hablamos del hijo pródigo, que no es el tema de ahora, da letra para un montón de cosas. La historia, y que sabes muy bien, bueno, es una interpretación que creo que es valedera desde lo que vos decís es tu opinión o la opinión de algunos. Comparto algunas cosas, no comparto todo, que es simplemente conversación, no nos separa. Son las visiones, ¿no? Es decir, Sí. es interesante lo de Saúl y Jacob, ¿no? Así, aparentemente, del afano mutuo se están generando cosas muy interesantes, porque uno se lo robó en el útero y el otro se lo robó afuera. Así que son una manga de afanad, de afanancios, ¿no? Es decir, se van robando permanentemente. Es decir, Así es. por eso le tiene que cambiar Dios el nombre a Jacob, porque realmente no le hace mucho favor. Pero es interesante, si hablas de pescador y el tema de los peces, en el mundo antiguo, mucho antes de que Abraham saliera de donde algunos quieren sacarlo, Ur o no Ur, las figuras representativas tenían que ver con los peces. Los peces eran una expresión realmente muy importante que tampoco viene al caso desarrollarla ahora. Pero cuando Norberto te dijo de Ixus, es probable que no esté de acuerdo, porque el mismo Ixus es Jesús, Cristo, Dios, Dios. Hijo, Salvador. Ujú. Si aceptás eso, Claro. y yo puedo decir que es para la casa de Israel, no para la casa de Judá. Ahí está bien. Pero el nombre, y si Dios lo permitió o no, en todo caso es todo humano, es particular. Ese anagrama tiene un significado más que simplemente hacer el símbolo del pez. Claro. Sí, sí, sí. Hoy, en nuestros autos, yo siempre me río y le digo a los hermanos de la congregación, les digo, miren, hoy delante de mí había un cristiano que no me dejaba pasar y dobló en rojo. Es decir, yo creo que es más del club de pescadores que del cristianismo, el símbolo que tiene del pececito. Por lo tanto, me agrada esto que realmente, y disfruto, Jorge, cuando nos comentás de las palabras, muy bien, pero
cuando Claudia decía acerca de los reyes, el Deuteronomio, Jorge, los indultó a todos. Eran todos unos tránsfugas y en el Deuteronomio son todos buenos. Y si hablamos de Salomón, bien como dijiste, que la idolatría lo relacionamos como la fornicación, cosa que los cristianos le dan más, tienen más terror de la fornicación y lo entienden como el acto sexual más que de la idolatría. Pero en la época, entonces uno puede ser idólatra, pero no puede andar fornicando por ahí, porque hemos entendido la palabra como quisimos. Pero podrás a lo mejor adherir o no que Salomón también hizo altares y que eran Oh, por supuesto, sí, abominación y es de la tribu de sí, Judá. sí, Y sí, sí, el otro andaba buscando el jabón que se le había caído a la otra. Es decir, sí. esta cosa es interesante, pero es la misericordia de Dios. Y lo cierto es que cuando regresan, Nehemías, cosa que hoy en día sería un escándalo, les dice, che muchachos, a alguna de ellas se tiene que ir. Y es durísimo. Hablamos de Nehemías de un montón de cosas, pero rajan a todo lo demás que no tiene nada que ver. Yo quiero decirte esto, con todo respeto y admiración por lo que comentás, lo mismo que con Joel. Si yo me callo, a veces hablo y otras veces no, pero si me decís que el silencio es aceptar, no. Algunas cosas quiero decir que puedo hablar con Joel mano a mano porque lo disfruto, con Marcelo, con todos, y realmente lo disfruto, ¿bien? Y disfruto lo que pones y lo que explicás. Algunas cosas quisiera tomarme, no sé si alguna vez voy a volver, durante 30 años viajé a Israel, no sé si lo voy a hacer ahora. Espero que termine todo este, este panorama. Yo trabajé mucho en arqueología, pero si llego a volver, me voy a tomar unos mates con vos y vamos a charlar lo mismo que con Joel, cara a cara, ¿eh? Tal vez ardamente, pero algunas cosas quiero que sepas que acepto desde la línea de ustedes, de la línea del judaísmo, pero también el PES dice Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. Bien, Claro. así que gracias por Una esto. cosa Sí, chiquita. Perdón, cuando dije el silencio otorga, fue un dicho que se usa mucho en Chile. sí, No quise decir que eso, que ustedes habían aceptado las no, cosas que yo había dicho. está No, bien, ni siquiera, Jorge. no es que, por ejemplo, cosas, yo puedo pensar que lo que dijo Lucas, ¿sí? En el fondo, el que llegara a ser presidente de la Argentina. Bueno, si vamos a hablar ¿Eh? No, No, de dice que no, naciones, Lucas, dice que no. no, no, a esta bueno, altura, a esta altura pensé, ¿no? ninguno va a aceptarse presidente. No, pero sí. Pero Jorge, habrás esto de naciones, también es interesante que desde lo que es el pueblo hebreo Sí, surge el concepto de Estado. sí, Y surge el concepto de Estado étnico, que es diferente al concepto de Estado de otra situación. Pero quiero decirte que me agrada conversar con nosotros, pero también, como dice Marcelo, no es para discutir nada por esto, sino para decir, bueno, comentamos esto y con todo un permiso y respeto, como vos dijiste, ¿no? Que siempre hablamos, eh, mencionar esto nada más. eh, Muy bien. Sí, mira, adelante, adelante, Jorge, sí. una pequeña cosa. Fíjate tú, ¿de dónde viene el antisemitismo? ¿Sabes de dónde viene el antisemitismo? No, muy simple, es muy Ok. simple. Sale un pueblo de esclavos hace 3500 años, se libera de la esclavitud, tiene leyes sociales, Sí, rodeado por imperios sí, por todos sus costados. sí.
y no puede ser aceptado, porque rompe toda la estructura social de esa época. ¿A Roma le va a ir a contar los derechos humanos que tiene el judaísmo? Donde en todos los imperios la esclavitud era indispensable. Hasta hace muy pocos cientos de años, ¿sí? En Estados Unidos, la esclavitud. Hasta el día de hoy hay esclavos. Pero es Entonces indispensable. viene un grupúsculo chico, un grupúsculo, y se libera de esto, y son todos iguales. Acuérdate que Dios no quiere reyes. Los reyes se lo impusieron a Dios. Totalmente. Pero él Claro. aceptó, pero él Él, aceptó. él aceptó. Dio libertad y soberanía. Ahora, Claro, libre Así, albedrío. Jorge, así es. usaste un Bueno, pero concepto. él aceptó, y cuando los reyes se portaban mal, él Sí. les dio a los reyes. Ahora, Claro. fíjate que lo de Salomón, el pueblo para reponerse con la deuda de él, y yo lo digo y lo acepto, tenemos alguien que también habló alguna vez, dio una charla y que podríamos volver a invitarlo, es el primer generador de una deuda externa. Salomón Ujú. es el primer generador de una deuda externa. Explotó a la gente, esquilmó a la gente. Y no solamente eso, perdieron ciudades y no se recompusieron más. Y cuando hablas de esclavismo, hablamos de dos cosas. Esclavitud en el primer momento, pero Grecia comienza con el concepto de esclavismo, que explota a través de Roma. Antes era esclavitud. Y es cierto, Israel es nación en el Sinaí. Si no Así es, hubiese Sinaí, no hay Israel. por Claro. supuesto. Claro, entonces es cierto. Ahora, Hammurabi es del 1700. El Sinaí es posterior. Es decir, es interesante esto, por eso digo que conversando podríamos lograr a lo mejor acercar un poco más. Por eso yo hablo de esclavitud en el mundo antiguo y hablo de esclavismo a partir de lo que es que el esclavismo surge en algo muy interesante que son las calles de Atenas, la democrática, entre comillas, Entre comillas. porque no es democracia, no es Absolutamente. inclusiva, pero surge esto en Grecia y Roma lo expande. De ahí que sale que el esclavo es un muerto en prórroga. Es Ujú. alguien que vive por la gracia del amo cuando tendría que estar muerto. Y cuando hablas de Estados Unidos, ese comercio triangular es que tomaron a los negros, por decir así, a los africanos, que en tribu tenían que ser muertos, los compraron, la palabra era resgate en portugués, y lo vendían en Estados Unidos, mientras los señores tabacaleros de Estados Unidos cristianos los sentaban después de un día donde los habían hecho laburar como cualquier cosa y le leían la palabra de Dios. Ujú. De ahí que después tenemos los negros espiritual, muy interesante, ¿no? Le hablaban Sí. de la salvación, pero laburaban y los mataban de hambre, como Roma lo hizo en las huilas, en las Ujú. villas. ¿eh? Pero gracias, yo no quiero extenderme en esto, sino que agradecerte y creo que hay cosas que de pronto, siendo tal vez en algún momento ampliándola más o mirándolas, la historia nos permite también, como vos dijiste, antes y después en el texto bíblico, conocer esto. No te Ujú. olvides que Israel florece en lo que nosotros conocemos como la Edad Oscura, del 1200 al 800. No hay Ujú. nada alrededor, está todo calmo. Después del 800, el pueblo de Israel parecía una pelota de fútbol. Venían los de arriba y lo pateaban para abajo, y de abajo para arriba, para un costado y para el otro. ¿Bien? Ahí tiene que surgir realmente el tema de Josías, de los profetas, ¿no?
tal como lo mencionaste interesantemente. Perdón. Sí, te pido perdón yo si te interrumpo, No, 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 al porque contrario. no, porque yo defiendo a ultranza tu derecho a expresar que silencio no significa estar de acuerdo y aceptar todo, y me parece perfecto que lo digas, además, y entiendo que Jorge se expresaba con un giro idiomático y no estaba Nada pretendiendo más. imponer nada autoritariamente, también No, entiendes, no. pero me parece bueno aclarar ese punto, Este perfecto. problema típico de la comunicación entre chilenos y argentinos. No, Bueno, no, entre argentinos también, Jorge. sí. Sí, Ahora, perdón, por la hora, Sí. quiero aprovechar para pasar dos avisitos parroquiales. Uno, Oh, que el señor Norberto Bernardo Ponte escribió en el chat que escuchó en YouTube una entrevista que tuve el honor de poder hacerle a Joel hace poco y que él dio una dirección web, Diálogo Judío. No, arqueológico. No, no es así, es diálogo-teológico.com. Esa es la dirección, señor Norberto, ¿ok? Esa es la primera noticia y por si a alguien le interesa entrar a ese sitio, está muy interesante, diálogo-teológico.com. Esa es la dirección exacta. Esa es una noticia. La otra noticia parroquial de esta parroquia de diálogo entre judíos y cristianos es que eh, está en este momento terminando de armarse los papeles de la personería de la Fundación Shalom, por si algún día alguien quiere donar algo de dinero para sostener las cosas que hace la Fundación Shalom. Pero por ese motivo, para presentar los papeles como corresponde, Ángel les pidió a algunos ya que si podían dar su número de DNI, porque son las personas que se benefician con estas actividades que hace la fundación. ¿Para quién las hace? Para tal, tal y tal, y se pone el número de DNI. Ese fue el motivo por el cual Ángel les pidió a algunos, que ya algunos se lo dieron, otros no, perfecto, ya se presentaron los papeles, terminado el trámite, así que dentro de poquito va a estar absolutamente al día todo lo concerniente a la fundación. Quería explicar un poco ese punto porque si a uno lo llaman y le piden un DNI, uno no entiende por qué. Bueno, lo aclaro. ¿Ok? Ya están presentados los papeles y ya está. Y después, considerando la hora, no sé, la conversación está interesante para seguirla, pero ya es un poquito, acá en Argentina, más o menos, pero en Israel ni te cuento. Las Ya dos y está cuarto. por 2:10 de la desayunar en mañana. un rato. 2:15. Bueno, yo Así que, les agradezco, este, es muy importante este diálogo porque después de todo somos hermanos y en toda la familia hay discusiones también. No todos los hermanos piensan exactamente igual. Así que a mí me agrada mucho escuchar la experiencia de ustedes y yo creo que muchos de ustedes realmente puede que no entiendan tal vez muchas cosas del judaísmo, que la única manera de conocerla es así, en este tipo de encuentros. Que es realmente el único problema que es que vamos a tener que cambiarnos a alguna isla en que todos estemos siempre al mismo horario, más o menos, porque si no. Bueno, yo me dan a disculpar y le agradezco las intervenciones, y bueno, seguiremos. Hay cosas en la Torá que ustedes no se pueden imaginar. Está todo escrito, el holocausto está escrito.
la creación del Estado de Israel, lo que está pasando, escrito. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Entonces, muy buenas noches. Aquí ya son las 2:15 de la mañana. Así que, Buen descanso, buen descanso. Shalom, sí, shalom, Buen Leila descanso. Tov, Shalom. buenas Buenas noches. noches. Buenas Descanso. noches. Buenas eh, noches. bueno, Shalom, shalom. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Descansen. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Shalom, shalom. 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 Pero, che, quería abandonar.